Continuando con las ponencias vía internet, vamos a ver lo que es la exploración de las funciones cerebelosas. Empezaremos por hacer un pequeño comentario, un pequeño preámbulo sobre lo que es el cerebelo. El cerebelo pues es parte del sistema nervioso central. Está ubicado por detrás del cuarto ventrículo y representa la parte posterior de lo que originalmente se llamaba metaencéfalo. El metaencéfalo, como lo voy a señalar aquí, está formado por lo que es la protuberancia anular y el cerebelo. Y este metaencéfalo su porción anterior está representada por la protuberancia o puente de Barolio y la parte posterior por el cerebelo. Entre ambos está la parte superior del cuarto ventrículo, que como sabemos este cuarto ventrículo pues es una cavidad que se encuentra en el tallo cerebral, que está ocupada por líquido cefalorraquídeo que se está reciclando constantemente. Y aquí en este cuarto ventrículo pues se produce ese líquido cefalorraquídeo, pero a la vez se recibe a través del conducto mesencefálico o acueducto de Silvio todo el líquido cefalorraquídeo que se produce en los ventrículos laterales y en el tercer ventrículo. Bien, el cerebelo pesa entre 100 y 120 gramos, es decir, pesa alrededor del 10% de lo que pesa en total el encéfalo. Está ubicado en la fosa posterior. Inmediatamente por fuera de él podemos encontrar lo que conocemos como la cisterna magna. Hay que recordar que el cerebelo está, o pende mejor dicho, del techo del cuarto ventrículo por la pía madre, y que en ese techo del cuarto ventrículo encontramos los agujeros de Luschka y Mayendi, por donde el líquido cefalorraquídeo pasa del sistema ventricular encefálico hacia lo que es la cisterna magna, y luego de ahí se distribuye por todo el espacio subaracnoideo hacia el resto del sistema nervioso central. Bien, ¿cuáles son las funciones del cerebelo? Ya enfocándonos al aspecto clínico, el cerebelo es el que nos va a dar a nosotros la capacidad de coordinar nuestros movimientos. Es decir, trabaja de una manera muy cercana, muy estrecha, con lo que es la vía extrapiramidal y la vía piramidal. De hecho, sus terminaciones eventualmente van a hacer sinapsis con las neuronas motoras inferiores, tanto con las neuronas motoras inferiores craneales como con las neuronas motoras inferiores de las astas anteriores de la médula espinal. Y de manera sinérgica con estas vías nos permitirán la coordinación estricta, la coordinación fina de los movimientos. Nos darán la propiocepción, o sea, el equilibrio. Nos dan el tono muscular, es decir, la motricidad estática, la consistencia de nuestros músculos sin que tengan que luchar contra una resistencia. Nos dan la metría que pudiéramos conceptualizar como la capacidad para calcular distancias. Calcular distancias en el sentido de arrojar una pelota que caiga dentro del aro, patear una pelota que pase por el ángulo de la portería, o bien sencillamente qué tanto tenemos que alargar nuestro brazo para tomar un vaso con agua o con algún líquido o cualquier otra cosa. Y nos da a nosotros también lo que es la sinergia. La sinergia, que son esos ajustes que hace nuestro cuerpo de manera inconsciente, de manera asociada, de manera automática, para no perder nuestro centro de gravedad, para no caernos, para no perder el equilibrio,
cuando hacemos algún movimiento, muchas veces voluntario, que pone en peligro nuestro centro de gravedad. Las sinergias son esos ajustes que hacemos, por ejemplo, cuando caminamos, el bracear, cuando corremos, el bracear más rápido, vean ustedes la forma en que braceamos, o como nos muestra la figura que tenemos aquí, ¿sí? Al momento de que se nos sale un zapato, bueno, pues si no tenemos dónde sentarnos para acomodarnos el zapato, pues así nos sostenemos sobre un pie, hacemos ajustes en nuestra columna, nuestros músculos flexores, extensores, flexionamos la cadera, flexionamos la rodilla de un lado, extendemos la del otro y de esa manera nos acomodamos el zapato. Eso es sinergia. Todos esos movimientos que hacemos para no perder nuestro centro de gravedad, nuestro equilibrio, eso también es responsabilidad de nuestro cerebelo. Anatómicamente el cerebelo tiene igual que el encéfalo, o mejor dicho, igual que el telencéfalo, tiene dos hemisferios. Tiene un hemisferio derecho, tiene un hemisferio izquierdo. Y cada hemisferio, como vamos a ver ahorita, se divide en lóbulos. Y estos lóbulos, o mejor dicho, estos hemisferios están unidos por una porción que pudiéramos decir que hace las veces del cuerpo calloso en los hemisferios cerebrales. En el cerebelo esta región se le llama vermis cerebeloso. Cada hemisferio a su vez tiene pequeños lobulillos que describiremos o mencionaremos ahorita en la siguiente lámina. Y además el cerebelo tiene una corteza cerebelosa que es sustancia gris que se encuentra cubriendo todo el cerebelo, y por dentro de esta corteza cerebelosa pues está lo que es la sustancia blanca, ¿no? Que es, son los axones mielínicos básicamente que salen de la corteza cerebelosa principalmente al interior del cerebelo, y como veremos también dentro del cerebelo, incrustados en la sustancia blanca del cerebelo, tenemos los núcleos cerebelosos o núcleos profundos que tienen una importancia toral aquí, ya que son la única vía de salida de información del cerebelo hacia el tallo cerebral. Bien, una vez hechas estas descripciones, mencionaremos que en el aspecto funcional y anatómico, el cerebelo se conecta con el tallo cerebral a través de tres fascículos, tres grupos de fibras blancas de axones, tres grupos de cilindroejes, a los cuales se les conoce como pedúnculos cerebelosos. Por su ubicación se les conoce como pedúnculo cerebeloso superior, pedúnculo cerebeloso medio y pedúnculo cerebeloso inferior. Aquí estaríamos viendo lo que es el pedúnculo cerebeloso superior. Este pedúnculo cerebeloso superior lleva básicamente eferencias, es decir, lleva información, lleva respuestas del cerebelo hacia el tallo cerebral. Un poquito más arriba incluso lo lleva a instancias del mesencéfalo. El pedúnculo cerebeloso medio es también una banda de sustancia blanca que va a comunicar al puente de Barolio con el cerebelo. Y este pedúnculo cerebeloso medio es exclusivamente aferente, es decir, lleva exclusivamente fibras que contienen información que van del tallo cerebral hacia el cerebelo. Y finalmente tenemos el pedúnculo cerebeloso inferior. Este pedúnculo cerebeloso inferior es también exclusivamente aferente, es decir, lleva exclusivamente información principalmente del bulbo raquídeo hacia
el cerebelo. Entonces, pues, de estas comunicaciones que relacionan al cerebelo con el tallo cerebral, llamadas pedúnculos cerebelosos, como podemos ver, el único que lleva respuestas, el único que lleva eferencias es el pedúnculo cerebeloso superior, que va hacia el mesencéfalo, mientras que los pedúnculos cerebelosos medio e inferior llevan exclusivamente aferencias, es decir, llevan información del tallo cerebral hacia el cerebelo. En conclusión, pudiéramos decir nosotros que el cerebelo tiene 3 veces más aferencias que eferencias, es decir, recibe 3 veces más información que las respuestas que manda al tallo cerebral. Decíamos que el cerebelo tiene dos hemisferios cerebelosos, y que estos a su vez se dividen en lóbulos. Mientras que el encéfalo, los hemisferios encefálicos o hemisferios cerebrales, se dividen en lóbulos que llevan el nombre del hueso que los cubre, el cerebelo tiene únicamente 3 lóbulos y un vermis que los une. Estos 3 lóbulos son los siguientes. Cada hemisferio tiene sus 3 lóbulos. Son el lóbulo flóculo nodular. Este lóbulo flóculo nodular también se le conoce como arquicerebelo o vestíbulo cerebelo. Este lóbulo flóculo nodular o vestíbulo cerebelo, arquicerebelo, su función básicamente es regular el tono muscular, mantener el equilibrio y la postura, principalmente la postura axial, la posición del tronco. Esto a través de la regulación del tono. Tenemos, aquí en la figura podemos observar cuál es la relación del arquicerebelo. Esta es la región del arquicerebelo. Tenemos el lóbulo posterior, también llamado paleocerebelo o espinocerebelo, que tiene aferencias o recibe aferencias propioceptivas y esteroceptivas del cuerpo y extremidades. Y este lóbulo posterior, junto con el vermis cerebeloso, regula el tono muscular y controla los músculos axiales y proximales del tronco y de las extremidades. Es decir, regula el tono principalmente de los músculos axiales, es decir, los que están cerca del tronco y de las extremidades. Este lóbulo posterior, o paleocerebelo o espinocerebelo, aquí lo podemos observar nosotros en esta región. Mientras que finalmente el lóbulo anterior o neocerebelo pues es el encargado de la planeación y la coordinación de los movimientos. Planeación y coordinación de los movimientos. Y lo encontramos, este lóbulo anterior o neocerebelo, lo encontramos en esta región. Los lóbulos a su vez se dividen en pequeños lobulillos, 9 para ser exactos, que son, como lo vemos en la figura, la língula, el lobulillo central, el culmen, el declive, el folium, el tuber, la pirámide, la úvula y el nódulo. No nos vamos a meter más en detalles de neuroanatomía porque sería ocioso, además no es el tema en sí. El tema debe ser un poquito más clínico, pero sí que conozcan ustedes más o menos la estructura del cerebelo, cuáles son sus funciones y cuáles son los hemisferios y los lóbulos que lo conforman. Como mencionábamos hace unos momentos, el cerebelo, al igual que los hemisferios cerebrales, tiene una corteza. Pero mientras que la corteza cerebral tiene 6 capas, que ya ustedes conocen, la corteza cerebelosa tiene únicamente 3.
que de lo periférico a lo profundo son la capa molecular, que es la capa más externa. En esta capa molecular, como veremos enseguida, encontramos básicamente dos tipos de células, que son las células de canasta o células en cesto, anteriormente llamadas células de Cajal. Y encontramos otros tipos de células llamadas las células estrelladas, son neuronas por supuesto, que se encuentran en una posición más superficial que las de canasta. La capa media de esta corteza es la capa de células de Purkinje. Esta capa de Purkinje consta de una sola capa de células inhibidoras, células que tienen una estructura, una forma característica en forma de rábano o en forma de matraz, son multidendríticas, tienen muchas dendritas, tienen axones muy peculiares que van hacia los núcleos del cerebelo. Y estas células de Purkinje, fíjense bien, son la única salida de información procesada de la corteza cerebelosa. Fíjense que estoy diciendo que es la única salida de información procesada de la corteza cerebelosa, no del cerebelo. El cerebelo consta de una corteza cerebelosa, consta de una sustancia blanca cerebelosa y de los núcleos profundos, así como los pedúnculos cerebelosos. Pero esta capa de Purkinje, los axones de las células de Purkinje, como veremos ahorita, son la única vía de salida de la corteza y modulan los destinos fuera del cerebelo. Finalmente tenemos la capa más interna, que es la capa granulosa, y esta capa granulosa tiene dos tipos de células, que son las células granulosas, que son células muy importantes, como veremos en lo que se refiere a la neurotransmisión, y las células de Golgi. Tratando de ser un poquito más descriptivo, pudiéramos ver esta lámina que nos representa básicamente lo que es en uno de los lobulillos del cerebelo, nos representa lo que es la corteza cerebelosa. Aquí yo estoy marcando el límite de la corteza. Vean, esta sería la capa granulosa, perdón, la capa molecular. Ustedes pueden ver que las dendritas de las células de Purkinje penetran a la capa molecular. Luego en color amarillo tenemos la capa de Purkinje. Ahí pueden ver ustedes los somas grandes de las células de Purkinje. Vean cómo sus dendritas penetran profundamente en la capa molecular, capa de Purkinje. Y finalmente tenemos la capa más gruesa de la corteza, que pues es la capa es la capa granulosa. ¿Sí? Aquí vemos la capa granulosa con los componentes que ya mencionamos. Por debajo de esta corteza ya encontramos la sustancia blanca. ¿Sí? Esto ya es sustancia blanca, que como ustedes bien saben, la sustancia blanca pues está conformada básicamente por axones mielínicos de cuerpos neuronales que se encuentran aquí en la corteza, más los que se encuentran en los núcleos. Aquí en los núcleos cerebelosos, aquí en este ensanchamiento de lo que es la corteza cerebelosa, podemos observar, esta es la capa molecular, la capa de Purkinje y la capa granulosa. Fíjense cómo el axón de esta célula de Purkinje va a salir, es un axón tipo Golgi 1, o sea un axón largo, y va a penetrar profundamente en lo que va a ser la sustancia blanca del cerebelo, donde se encuentran los núcleos profundos, cosa que no sucede con las otras células de la corteza. La capa molecular, decíamos, tiene las células en canasta y las células estrelladas. La capa de Purkinje, básicamente una sola hilera de células de Purkinje multidendríticas
que penetran profundamente hacia afuera, valga la contradicción, hacia la capa molecular, y un axón muy largo que atraviesa lo que es la capa granulosa y va hasta la sustancia blanca. Y finalmente la capa granulosa, que dijimos es la más gruesa y está inmediatamente por debajo de la capa de Purkinje. Los núcleos del cerebelo. Los núcleos del cerebelo, como lo mencionamos aquí, constituyen la única vía de salida de información del espinocerebelo y del neocerebelo. Es decir, estos núcleos cerebelosos tienen cuerpos neuronales que reciben la información de las células de Purkinje, una información ya procesada de las células de Purkinje. Y esta información, estas respuestas que reciben de las células de Purkinje, los núcleos se encargan de integrarla y a través del pedúnculo cerebeloso superior, como lo mencionamos hace rato, que es la única vía de eferencia del cerebelo, llevarlos al tallo cerebral, llevarlos al mesencéfalo, de ahí al puente, luego al bulbo. En el puente y en el bulbo estas eferencias harán sinapsis con los núcleos de los pares craneales motores, como son el quinto, el sexto, el séptimo a nivel del puente. A nivel de bulbo pues estaría el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo, e inclusive a nivel de mesencéfalo el tercero y el cuarto. Recuerden que el cerebelo, una de las funciones que tiene es dar la coordinación de movimientos y dar el tono cerebral. Entonces, también esto incluye a los núcleos de los pares craneales motores. Estos núcleos del cerebelo pueden ser 3 o 4. Esto va a depender de cada persona. Pues cada organismo puede ser diferente y tener algunas modificaciones. Lo que sí, en todos nosotros, el núcleo, aquí vemos en la lámina una imagen del cerebelo. Sí, vemos una imagen del cerebelo con sus dos hemisferios. Okay. Vemos el vermis cerebeloso y vemos en cada hemisferio la corteza de un color más oscuro. Vemos la sustancia blanca de un color, por supuesto, más claro, y enclavada en la sustancia blanca vemos estas zonas oscuras que representan los núcleos profundos o núcleos cerebelosos. De los núcleos cerebelosos, el más voluminoso, el más grande, es el núcleo dentado, que dada la imagen que aquí estoy delineando, pues se explica el por qué se llama núcleo dentado. Este es el núcleo dentado del lado izquierdo, este será el núcleo dentado del lado derecho. Tenemos también el núcleo emboliforme y el núcleo globoso, que en ocasiones estos núcleos emboliforme y globoso, ¿sí? Estos dos puntitos representan al núcleo globoso, este y este representa al núcleo emboliforme. En ocasiones pueden estar unidos, ¿sí? En ocasiones pueden estar pegados y formar un solo núcleo que recibe el nombre de núcleo del interpósito. Repito, algunas personas los tienen integrados, otras personas no. Y finalmente tenemos el núcleo fastigial o núcleo del techo, que es este que vemos aquí. Este núcleo fastigial o núcleo del techo, bueno, pues es el más superior, ¿no? Como pueden ver ustedes aquí en la lámina, esto que vemos aquí es un corte, ¿sí? Es un corte del pedúnculo cerebeloso superior. Vean, este es el pedúnculo cerebeloso superior, a través del cual los axones que vienen de los núcleos profundos llevarán la información, llevarán las eferencias hacia el tallo cerebral en esta dirección. Mientras que estos núcleos profundos, los 4 que mencionamos, recibirán la información
ya procesada a través de los axones de las células de Purkinje que se encuentran en la corteza. Esa información ya interpretada se convierte en respuestas para luego ir a través del pedúnculo superior, repito, a manera de eferencia hacia el tallo cerebral. Bien, como mencionábamos, esa información procesada que sale a través del pedúnculo cerebeloso superior va a ir hacia el tallo cerebral, va a bajar del mesencéfalo al puente, al bulbo, luego va a pasar a las neuronas motoras inferiores que se encuentran en las astas anteriores de la médula espinal. Y ya ustedes saben que esas neuronas motoras inferiores pues son la vía común, la vía ejecutora que va ya sea de manera directa o indirecta a través de los plexos y los nervios periféricos hacia los músculos estriados para llevar a cabo una serie de funciones de relajación, de estiramiento, de contracción, que nos conlleva, en el caso del cerebelo, a las funciones que mencionamos al principio de equilibrio, de metría, de sinergia, etc. Ahora bien, ¿cómo llega la información al cerebelo? Bueno, la información al cerebelo, las aferencias, llegan básicamente a través de los pedúnculos cerebelosos medio e inferior. A través de estos pedúnculos cerebelosos medio e inferior entran unas bandas de fibras llamadas fibras musgosas en el caso del pedúnculo cerebeloso medio, que son fibras excitadoras que traen impulsos propioceptivos principalmente del puente de Barolio, y otro tipo de fibras que se llaman fibras trepadoras, que también son excitadoras, que vienen de los núcleos olivares, es decir, del bulbo raquídeo, los núcleos olivares inferiores, y que a través del pedúnculo cerebeloso inferior y también del pedúnculo cerebeloso medio penetran a lo que es la corteza cerebelosa. La finalidad de estas fibras excitadoras es llevar la aferencia, es llevar la información, principalmente información propioceptiva, a la corteza cerebelosa. Y para ser más específicos, esa información tiene que llegar a los núcleos profundos, ya sea de forma directa, pero preferentemente de forma indirecta a través de los axones de las células de Purkinje. En esta figura podemos observar nosotros de una manera general cuál es el mecanismo. Si nos centramos, por ejemplo, si nos centramos en lo que es o en lo que son las fibras musgosas, encontramos nosotros que estas fibras musgosas, que vienen, como lo dice aquí abajo, de los núcleos del puente y otros centros, a través del pedúnculo cerebeloso medio, penetran hasta la corteza cerebelosa y llegan a la capa granulosa, donde hacen sinapsis con una célula granulosa. Esa célula granulosa a su vez recibe información de una célula de Golgi, pero lo más importante, esta célula granulosa que tiene un axón de tipo pseudo unipolar, manda la información a través de una bifurcación que recibe el nombre, como lo ven ustedes aquí, de fibra paralela. Esta bifurcación va a ir a hacer sinapsis con las células en cesto. Estas células en cesto hacen sinapsis con las células de Purkinje, y la misma fibra paralela en su trayecto, después de hacer sinapsis con las células en cesto, hace sinapsis con las células estrelladas, y luego hace sinapsis también con las células de Purkinje, y por si esto fuera poco, las células estrelladas llevan también esa información a las células de Purkinje. Es decir, las células de Purkinje van a recibir la información que viene de las fibras musgosas del puente, van a recibir la información propioceptiva tanto de las células granulosas a través de sus axones
convertidos en fibras paralelas como a través de las células en cesto y de las células estrelladas. Esta información procesada en las células de Purkinje pasará a la capa más profunda de la corteza y luego pasará a la sustancia blanca hacia los núcleos profundos, que ya vimos que los núcleos profundos son 3 o 4, que ya los mencionamos ahorita, y luego estas neuronas que están en los núcleos profundos llevarán la información en calidad de relevo, y de modificación. La llevarán a través de sus axones por el pedúnculo cerebeloso superior hacia el tallo cerebral. ¿Ok? Eso en el caso de las fibras musgosas. Ahora bien, tenemos las fibras trepadoras. Con las fibras trepadoras la cosa no es tan complicada, porque estas fibras trepadoras, que reciben su nombre porque trepan prácticamente a través de la corteza cerebelosa, pasan por la sustancia blanca, llegan a la corteza cerebelosa, provenientes de los núcleos olivares inferiores del bulbo, y hacen sinapsis enrollándose como una planta, dice, como si fuera una enredadera, como si fuera una planta trepadora. Se enredan con las múltiples dendritas de la célula de Purkinje, e igual esta información, sin que tenga que pasar por las otras células de la capa de las capas de la corteza cerebelosa, llega a la célula de Purkinje a través de su axón. Esta pasa a los núcleos profundos y la misma historia. El núcleo profundo manda la información procesada, modificada, hacia el tallo cerebral. ¿Sí? Una información ya perfeccionada, pudiéramos decir, para que a través del tallo cerebral luego baje la información hasta llegar a las neuronas motoras inferiores, que se van a relacionar con las funciones que mencionamos al principio. Bien, esta es la vía a través de las cuales llegan las aferencias mediante los pedúnculos cerebelosos superiores y los pedúnculos cerebelosos inferiores del cerebelo, ¿sí?, hacia el tallo cerebral y de ahí hasta la médula. Ahora bien, esto es en lo que se refiere a un poquito a lo que es la neurofisiología del cerebelo. Ya vimos que se encarga de darnos el equilibrio, mantener el centro de gravedad, pero bueno, el cerebelo sabemos que no es el único relacionado con el equilibrio. Sabemos que las vías vestibulares del octavo par craneal también tienen mucho que ver en esto, desde luego. Sin embargo, el cerebelo, pues además de participar en el equilibrio, se encarga de darnos la sinergia, esos ajustes inconscientes, involuntarios, automáticos, para no caernos. Nos da la metría, ese cálculo de distancias. Nos da el tono muscular, esa consistencia de nuestros músculos. Hay que recordar que el tono muscular no es nada más que tan duro están nuestros músculos cuando no están contra una resistencia. Es decir, cuando queremos enseñar la musculatura y apretamos, contraemos nuestros músculos, bueno, eso no es fuerza, eso es tono. ¿Sí? Eso es tono. No está contra una resistencia. Si estuviera contra una resistencia sería fuerza. Pero el tono tiene una función también muy importante, que es la de detener súbitamente un movimiento. Si nosotros tuviésemos problemas de hipotonía o de atonía, no pudiésemos detener un movimiento súbitamente. Es decir, nos iríamos de paso en el movimiento que nosotros pretendemos hacer. De ahí viene la cuestión de la metría. ¿Okay? Por eso es que cuando hay un problema cerebeloso, la persona que pretende tomar algún vaso o alguna botella, para empezar por la hipotonía que tiene, tiembla. Es un temblor de movimiento, a diferencia del temblor del Parkinson, que es por rigidez y que es en reposo.
En los pacientes cerebelosos tenemos un temblor de movimiento. Es decir, cuando quiere realizar un movimiento pues que requiere precisión, tiembla por esa hipotonía, y por esa misma hipotonía se va de paso. Es decir, al llegar al objeto que quiere tomar o que quiere asir, se va de paso, no puede detener el movimiento y es muy frecuente que lo tumbe. Es muy frecuente que lo tumbe, por eso hay algunas pruebas a este respecto, como veremos a continuación. Bien, el equilibrio, pues decíamos que es una función propioceptiva que tenemos nosotros gracias al cerebelo y gracias a las vías vestibulares del octavo par craneal. Y hay algunas pruebas que tenemos que hacer nosotros en los pacientes en los cuales sospechamos de problemas cerebelosos, que veremos a continuación. Bien, entonces dentro de las pruebas cerebelosas para evaluación la función de este órgano, decíamos, hay algunas marchas que son directamente mecánicas, que son directamente cinéticas, y hay otras que son estáticas. Por ejemplo, tenemos la prueba de Romberg. La prueba de Romberg es una prueba para evaluar la capacidad de equilibrio del paciente. Se le pide que se ponga de pie, que junte sus pies, que los ponga unidos. Le podemos pedir que extienda sus brazos, ya sea en pronación o en supinación hacia el frente, o que los ponga pegados a sus caderas, y esperamos unos segundos para ver si se tambalea, si tiene alguna pues alguna manifestación de falta de equilibrio, o si definitivamente presenta una pulsión. Una pulsión se refiere a que abra las piernas, que separe la base de sustentación para no caerse. Esta prueba de Romberg, como veremos en un video más adelante, pues puede ser la sencilla, que es esta que acabo yo de mostrar, o bien puede ser la prueba de Romberg sensibilizada o modificada, en donde al paciente no se le pide que ponga los pies juntos, sino que ponga uno delante del otro. Es decir, que el talón de un pie se ponga en contacto con la punta del otro pie, como si fuera en tándem. Y esto desde luego es un poquito más difícil. Hay que pedirle al paciente que lo haga primero con los ojos abiertos para que se le facilite, y después que lo haga con los ojos cerrados. Evaluamos la fuerza y el tono del paciente pidiéndole que nos apriete nuestro dedo índice con toda la fuerza que tenga, y nosotros tratamos de sacarlo. De esta manera podemos nosotros evaluar la fuerza y el tono que tiene en sus manos. Ya de manera dinámica, evaluamos la marcha del paciente. Al evaluar la marcha hay diferentes técnicas para realizar este procedimiento. Una de ellas es pedirle que camine sobre una línea recta y que camine de talón y después que camine de puntas. Esto a nosotros nos permite evaluar el tono muscular y nos permite evaluar también pues su centro de gravedad, su equilibrio. Si se va hacia un lado, si se va hacia otro, si tiene titubeos, si tiene pulsiones. Esto nos habla de que no puede mantener su centro de gravedad, y esas pulsiones que hace pues son un acto de sinergia para intentar no caerse. Entonces, marcha de talón, marcha de puntas. Otra cosa que le pedimos al paciente, esta es una prueba dinámica también muy interesante para evaluar sinergia y para evaluar tono, es pedirle que camine. Lo colocamos a una distancia de unos 5 o 6 metros, si el espacio donde estamos nos lo permite, y le pedimos que venga caminando rápidamente hacia nosotros. Le pedimos sin que corra, porque pues si corre la distancia no le va a alcanzar mucho, que caminando lo más rápidamente posible vaya hacia nosotros, y que al llegar a nosotros, al estar a una distancia de unos
20 o 15 centímetros de nosotros, se detenga bruscamente. De esta manera evaluamos nosotros dos cosas. Número uno, evaluamos el equilibrio, porque le vamos a pedir que camine en línea recta. Número dos, evaluamos la sinergia, es decir, evaluamos esos ajustes corporales que hacemos de manera automática para conservar el centro de gravedad, porque vamos a observar cómo el paciente, al caminar rápidamente hacia nosotros, bracea en cada paso que da. Cuando su pierna izquierda va hacia adelante, su mano derecha tendrá que ir hacia adelante para compensar el centro de gravedad. Y por supuesto, mientras su pierna izquierda queda hacia atrás, pues su brazo derecho irá hacia atrás también con este mismo fin. El hecho de pedirle que se detenga lo más cercano de nosotros y de una forma súbita nos sirve a nosotros para evaluar el tono muscular. Recuerden, como decíamos previamente, el tono muscular, además de darnos la consistencia de las fibras musculares en el reposo sin que haya una resistencia de por medio, también nos da la capacidad para detener súbitamente un movimiento por rápido que éste sea. Entonces esta prueba de la marcha nos sirve a nosotros para evaluar tanto sinergia como equilibrio, así como el tono muscular. Otra prueba muy utilizada por nuestros oficiales de tránsito cuando sospechan que alguna persona viene pasadita de copas, que trae la influencia del alcohol y que viene manejando, es la prueba de marcha talón punta o marcha en tándem. Esta marcha en tándem consiste en que le pedimos al paciente que con los ojos abiertos camine sobre una línea recta, pero que camine como lo muestra la imagen, colocando el talón del pie que avanza, golpeando la punta del dedo gordo del pie que sostiene, ¿sí? De manera alterna, que vaya caminando de esta forma, talón contra punta del pie y sobre esa línea. Se le pide que lo haga con los ojos abiertos y ya posteriormente se le pide que lo haga con los ojos cerrados. Claro está que si con los ojos abiertos de todos modos se va de lado o hace pulsiones, pues ya ni caso tiene pedirlo que lo haga con los ojos cerrados, ¿no? Se va a caer indudablemente. Tenemos pruebas de precisión, pruebas de coordinación de movimientos, como son la prueba dedo-nariz. Esta prueba dedo-nariz puede ser individual o puede ser asistida. En la prueba dedo-nariz individual le pedimos al paciente que extienda lateralmente sus brazos y luego, flexionando el codo o los codos de manera alterna, lado derecho, luego lado izquierdo, se toque la punta de su nariz, ¿sí? En un vaivén, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es decir, que lleve su índice hacia un punto fijo con los ojos cerrados, hacia un punto fijo que es su nariz. Podemos hacerlo primero con los ojos abiertos y después, si lo logra hacer con los ojos abiertos, le pedimos que lo haga con los ojos cerrados, ¿no? Aquí es el propio paciente quien hace la prueba con su índice y su nariz. Esta misma prueba dedo-nariz, que se le llama prueba de dedo-nariz asistida, consiste en que nosotros le pedimos que con su índice, esta sí tiene que ser con los ojos abiertos definitivamente, que con su índice toque la punta de su nariz y luego toque nuestro dedo índice. Su nariz, nuestro dedo índice, su nariz, nuestro dedo índice. Y nosotros, cuando va regresando su dedo índice hacia su nariz, movemos nuestro dedo hacia otro sitio para que así no siempre lo dirija al mismo punto, sino que tenga que dirigirlo a puntos diferentes, y de esta manera podemos evaluar nosotros su coordinación de movimientos. Prueba dedo-nariz. Otra prueba para evaluar coordinación es la prueba talón-rodilla, con el paciente acostado en decúbito supino
Le pedimos que coloque el talón de su pierna izquierda a la altura de la rodilla derecha. Y luego que ese talón lo deslice sobre la tibia, en este caso sobre la tibia derecha, hasta la punta del pie. Y luego lo regrese lentamente. Una vez que lo haga, que baje, que extienda su pierna izquierda y repita el procedimiento, pero ahora con su pierna derecha. Poner la pierna derecha, el talón de la pierna derecha sobre la rodilla izquierda y luego descenderla lentamente hasta la punta del pie izquierdo y luego subirla nuevamente. Esa prueba que nos permite a nosotros evaluar equilibrio, nos permite evaluar coordinación, se le denomina prueba talón-rodilla. Otra prueba muy importante en la valoración del cerebelo es la prueba de diadococinesia. Esta prueba evalúa la capacidad para realizar movimientos alternos, repetitivos, rápidos, con ambas manos. Le pedimos al paciente que se siente y estando sentado, que ponga sus manos sobre sus muslos, como lo vemos en la figura, con las palmas de las manos sobre los muslos, y luego que haga movimientos alternos rápidos de pronación y supinación con las manos al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo, tanto la derecha como la izquierda, golpear con la palma, golpear con el dorso al mismo tiempo. Esa es una prueba de coordinación que se llama prueba de diadococinesia. Cuando el paciente esto le resulta difícil o imposible, pues se le llama disdiadococinesia o adiadococinesia, dependiendo si tiene dificultad o si le resulta pues totalmente irrealizable la prueba. Otra prueba muy sencilla también es la prueba dedo-dedo o prueba de oponencia del pulgar o prueba de todos contra el gordo, en donde vamos a pedirle a nuestro paciente que con ambas manos, primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados, haga contacto con su dedo pulgar con los otros 4 dedos restantes, pero de manera individual, es decir, uno por uno. ¿Sí? Primero con el meñique, luego con el anular, luego con el medio, luego con el índice, luego otra vez con el índice, luego con el medio, con el anular, el meñique, y así sucesivamente. ¿Sí? Pudiéramos decir 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, que lo haga con ambas manos, primero con los ojos abiertos, luego con los ojos cerrados. Y evaluamos la precisión con lo que lo puede hacer. Otra prueba cerebelosa es la prueba de tono y coordinación. Le pedimos al paciente que con sus ojos cerrados extienda los brazos hacia el frente, como vemos en la figura, los mantenga así, extendidos. Y le comunicamos que vamos nosotros a moverle sus brazos, ya sea ambos o uno de ellos, fuera del sitio donde lo tiene. Y le pedimos que una vez que nosotros se lo movamos, él lo regrese inmediatamente al sitio donde estaba colocado. ¿Sí? Es decir, podemos movérselo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera, hacia donde queramos. Y podemos hacerlo con uno y después con otro. Podemos hacerlo con los dos al mismo tiempo y en diferentes direcciones. Es decir, podemos moverle uno hacia arriba y el otro hacia afuera. Y el paciente tendrá que inmediatamente que nosotros quitamos la tensión, regresarlos al punto de partida. Esta es una prueba que nos ayuda a evaluar el cerebelo en sus funciones de equilibrio, en sus funciones de tono y coordinación de movimientos. Una prueba más. Esta prueba es básicamente para evaluar tono muscular. Es la prueba del rebote de Holmes. En esta prueba del rebote de Holmes, pues hay que ser un poquito cuidadosos, sobre todo si tenemos un paciente en el que sospechamos que hay hipotonía cerebelosa.
porque puede golpearse. Y puede golpearse porque la prueba consiste en que vamos a solicitarle que flexione su codo con fuerza. Vamos a pedirle, como nos marca la flecha blanca, que tire de su antebrazo hacia él con fuerza, y nosotros con una de nuestras manos vamos a ir en contra de ese movimiento, es decir, estamos haciendo que aplique fuerza sobre sus músculos flexores del codo, porque nosotros estamos tratando de extendérselo. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay ocasiones en que el paciente es mucho más fuerte que nosotros y nos arrastra. Esto hay que hacerlo pues en pacientes que calculemos que no nos van a llevar hacia ellos con todo y nuestro cuerpo. Eh, el paciente tiene que estar con los ojos cerrados. No le vamos a explicar de qué se trata, porque si le explicamos de qué se trata, ya la prueba no tiene la misma confiabilidad. Le podemos decir que vamos a evaluar su fuerza, que no lo vamos a soltar, que nada más queremos evaluar la simetría de su fuerza en ambos brazos. Pero mientras él hace ese esfuerzo, nosotros colocamos nuestra mano por delante de él para evitar que se golpee. Súbitamente, mientras él está haciendo el esfuerzo, le soltamos nosotros la muñeca de donde lo estábamos sosteniendo, y el antebrazo, obviamente, al flexionarse de manera súbita el codo, pues el antebrazo rápidamente irá hacia su cuerpo, pero de manera inconsciente el tono aplicado por el cerebelo hará que el movimiento se detenga de manera brusca. Esa sería la respuesta normal. Desde luego que si hay hipotonía, pues se golpeará, ¿no? O el brazo se irá hacia su hombro o hacia su mano o hacia donde se estaba dirigiendo. Lo normal, insisto, es que al soltárselo, pues el movimiento se detenga instintivamente al aumentar el tono, y pues desde luego la gente nos va a quedar viendo como diciendo, pues, ¿por qué me soltó, no? Pero bueno, ya le explicamos que es parte de la prueba. Hay que evitar que se golpee. Y bueno, finalmente, como decíamos al principio, la prueba de Romberg. El paciente que se coloque con sus dos pies juntos de frente, que cierre los ojos, que ponga sus manos sobre sus caderas o que los estire, y esperamos unos momentos. Podemos incluso, antes de hacer la prueba de Romberg sensibilizada o modificada que ya mencionamos, podemos incluso durante el transcurso de esta prueba mover un poquito al paciente, es decir, tocarle su hombro, hacerle un poquito de presión para observar si es que se tambalea o titubea o hace una pulsión. De cualquier forma, si el equilibrio está intacto, pues el paciente permanecerá sobre sus dos pies sin perder el centro de gravedad. Bien, en estas láminas presentamos fotografías y estamos dando la explicación en qué consisten estas pruebas. Ahora, si ustedes me permiten y si ustedes gustan, vamos a ver un video en donde ya de una manera más gráfica podemos observar estas mismas pruebas. Regreso con ustedes en un momento más después del video. Ahora vamos a hacer pruebas del cerebelo. Para eso vamos a empezar con los miembros superiores y luego con los miembros inferiores. La primera prueba va a ser así: 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. El mismo procedimiento. Y yo le voy a pedir que suba la velocidad. Entonces, con las dos manos, de una vez, empezamos la prueba. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cierre sus ojos y ahora. Eso. Suficiente.
a hacer otra prueba. Se llama pronación y supinación. Consiste en que usted va a colocar las manos hacia arriba y luego les va a dar vuelta. Eso lo hace primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Cuando los tenga con los ojos cerrados, yo le voy a pedir que le dé más velocidad a la prueba. ¿De acuerdo? Bueno, primero con los ojos abiertos. Vuelta. Muy bien. Ahora cierre sus ojos y hace lo mismo. Más rápido. Gracias. Eso es suficiente. La siguiente prueba se llama golpe de palma. Eso consiste en hacer este movimiento y golpear la palma en la mesa. Primero con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Ambas manos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos. Ahora con los ojos cerrados. Más rápido. Gracias. Una prueba más consiste en que usted extienda sus brazos y se va a tocar la punta de la nariz con los ojos abiertos y luego con los ojos cerrados. Primero un brazo y luego con el otro. Puede estirar sus brazos. Tóquese la punta de la nariz con el lado derecho, regresa, ahora el lado izquierdo, regresa, cierre sus ojos y repita la misma acción. Puede abrir los ojos, igual. Mi dedo índice usted lo debe tocar con su índice derecho. Toque. Muy bien. Baje su mano, cierre sus ojos y tóquelo con los ojos cerrados. Puede abrir sus ojos. Gracias. Ahora nuevamente con su mano izquierda, tóquelo, baje su mano, cierre sus ojos y haga el mismo procedimiento. Abra sus ojos. Ahí está. Ahora vamos a hacer una prueba cerebrosa con los miembros inferiores. Necesito que usted con el talón de su pierna derecha lo lleve hacia la rodilla izquierda y luego deslice el talón a lo largo de la pierna hasta llegar al nivel del tobillo. Luego regresa al llegar a la rodilla y pone su pierna en la posición inicial. Lo mismo tiene que hacer el lado izquierdo sobre su lado derecho. Lo hace primero con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Vamos, con los ojos abiertos. Eso es, ahora del otro lado. Ahora haga lo mismo con los ojos cerrados. Eso es todo. Ahora camina recto con los ojos abiertos, por favor. De la vuelta. Eso es. Ahora es el mismo recorrido, pero con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Hasta aquí. Puede abrir los ojos de la vuelta. Ahora va a caminar usted con los talones. Con los ojos abiertos. Solo para eso. Muy bien. De la vuelta.
Ahora, de igual forma, solo con los talones, pero con los ojos cerrados. Es suficiente. Vamos una vez más, abra tus ojos, caminando de puntillas, con los ojos abiertos. Eso es, de puntillas, lo más que se vea. Cierra sus ojos, perdón, de la vuelta. Cierre sus ojos ahora y siempre de puntillas. Sígale. Ahí lo vi. Puede abrir sus ojos. Ahora va a caminar usted un pie delante del otro, con los ojos abiertos. Vamos, pues así como uno delante, justamente delante del otro, así, pegados, lo más pegados, muy bien. Eso es. Ahora se detiene, a la vuelta, y con los ojos cerrados, la misma marcha. Ya, suficiente. Ahora necesito que se ponga de pie, pero descalza para que se pare acá. Le voy a hacer la prueba de romper. Por favor. Bien, se coloca aquí, frente a mí. Eso es, sus manos a los lados, los pies juntos, correcto. Y le voy a pedir que se sostenga así 10 segundos, pero con los ojos cerrados. ¿De acuerdo? Bueno, cierre sus ojos, ya. Muy bien, puede abrir sus ojos. Eso es. Ahora va a quedarse en esa posición y colocar un pie delante del otro, de esta manera. ¿Puede hacerlo? Eso es. Manténgase así y hacemos el mismo procedimiento. Cierra los ojos por 10 segundos, ¿de acuerdo? Cierra sus ojos. Yo pensé que ya me ¿verdad? Muy bien, ya puede abrir sus ojos y colocarse cómodamente. Bien, muchachos, como vieron ustedes ya de una manera más dinámica y con movimiento en los videos o en el video previo, esas son las pruebas que hacemos cuando tenemos a un paciente con posibilidades de un daño cerebeloso. Antes de entrar en lo que es el análisis o la semiología en sí del síndrome cerebeloso general, vamos a ver cuáles son las principales causas de daño en el cerebelo. Bueno, si hablamos nosotros de pacientes adultos, pues por lo regular las causas suelen ser transitorias o bien pueden ser permanentes. Si hablamos de causas transitorias, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de la intoxicación alcohólica, ¿no? Una buena borrachera les puede causar lo que están viendo ustedes aquí en este video que ahorita vamos a explicar. Pero bueno, una vez que pasan los efectos del alcohol, uno de los primeros centros que bloquea el alcohol cuando se ingieren cantidades industriales, pues es precisamente el cerebelo. Después nos bloquea el área cognitiva. Por eso es que cuando dicen que cuando una persona anda borracha, pues se tambalea, se cae fácilmente, pierde el sentido de la distancia para tomar las cosas, y después cuando afecta el área cognitiva, pues ya pierde todo el concepto de raciocinio, de lo que está bien, lo que está mal, según me han contado. Bien, esa sería una causa transitoria. Como causas permanentes, pues tendríamos los eventos vasculares cerebrales que involucran la fosa posterior, que está por debajo de la tienda del cerebelo, y bueno, que nos genera
daños ya sea específicos o daños difusos en el cerebelo, como lo veremos en el siguiente video. Estos daños estarán relacionados pues con las funciones que mencionamos que tiene este órgano a nivel de la coordinación de movimientos, de equilibrio, etcétera. A eso le llamamos nosotros síndrome cerebeloso general. Acuérdense que un síndrome pues son toda esa serie de manifestaciones clínicas que se presentan juntas cuando tenemos un daño específico o tenemos una alteración específica en alguna parte de nuestro organismo. En este caso estaríamos hablando del síndrome cerebeloso cuando hay un daño difuso en el cerebelo. ¿Qué esperaríamos encontrar? Bueno, como ya mencionamos, cuáles son las funciones básicas del cerebelo, que son participar pues en el equilibrio, en la sinergia, en la metría, en el tono, en la coordinación de movimientos. Pues las manifestaciones que tendríamos nosotros son, en primer lugar, ataxia. ¿Qué es ataxia? El término ataxia nos habla de inseguridad, nos habla de titubeos, ¿sí? Nos habla de falta de coordinación de movimientos, que puede ser falta de coordinación de movimientos, ya sea de miembros superiores, de miembros inferiores, o del tronco, o de todo, dependiendo de qué área del cerebelo está afectada. En el video que estamos aquí observando junto con la lámina, pues estamos viendo lo que es una marcha atáxica, ¿no? Pero no nada más la marcha, ustedes pueden observar, vean ustedes cómo el braceo del paciente es inconsistente también. Hay una falta de coordinación, de hecho, en un momento dado, que me parece que es aquí en este segmento, el paciente casi se cae, ¿ok? Titubea, ¿por qué? Porque pierde su centro de gravedad. Otra cosa que frecuentemente hay es vértigo, que es esa sensación de que todo nos da vueltas y que con mucha frecuencia el paciente lo lleva a la náusea y al vómito. Puede o no haber nistagmus, dependiendo del área afectada. El nistagmus pues son esos movimientos involuntarios, repetitivos, ya sea verticales, horizontales u oscilatorios de los globos oculares, que nos hablan de que hay alteración, ya sea a nivel del cerebelo o del laberinto, ¿no? de lo que es el área del equilibrio relacionada con el octavo par craneal. Generalmente hay temblores intencionados también en el síndrome cerebeloso. Hay temblores intencionados porque hay hipotonía. Contrario a lo que encontramos en el Parkinson, que encontramos temblores, pero temblores de reposo por rigidez. Aquí es todo lo contrario, aquí no hay rigidez, aquí hay hipotonía. Entonces estos temblores se hacen evidentes cuando le pedimos a nosotros al paciente que tome alguna cosa que esté a su alcance, ¿sí? O que haga algún movimiento intencional, algún movimiento voluntario que requiera cierta precisión. Es común que veamos que mientras lo está realizando, tiembla, ¿sí? Tiembla, toma el objeto que le pedimos que tomara, lo pone en el sitio que le dijimos que lo pusiera, pero temblando. Y una vez que vuelve al reposo, deja de temblar. Todo lo contrario a lo que sucede en el parkinsoniano, en donde observamos que el temblor es básicamente de reposo y que dejan de temblar cuando realizan movimientos voluntarios. Encontramos también dismetría, que es la pérdida de la capacidad para medir distancias. Decíamos en alguna de las láminas que es frecuente que tumben los objetos que quieren tomar porque se van de paso. Hay disinergia, o sea que se pierde esa capacidad involuntaria, inconsciente y automática para realizar los ajustes corporales necesarios para no perder el centro de gravedad, y muchas veces esto genera que el paciente se caiga. Hay disdiadococinesia o adiadococinesia,
que es esa dificultad para realizar movimientos alternos repetitivos, pronación, supinación, pronación, supinación. Hay hipotonía. Hipotonía que se puede marcar en extremidades superiores, extremidades inferiores, tronco o en todo el cuerpo, ¿no? Dependiendo ya de la extensión del daño, si es en un solo hemisferio, si es en ambos hemisferios, si es en el vermis, dependiendo qué lóbulos afecte el daño cerebeloso. Y esa hipotonía nos llevará también a que el paciente con mucha frecuencia tenga disartria. Una disartria que le llamamos disartria cerebelosa o le llamamos también disartria escándida o lenguaje escándido, porque el paciente tiene, por la hipotonía que tiene en los músculos de la lengua, tiene mucha dificultad para emitir los fonemas linguales como la R, la S. Entonces habla prácticamente arrastrando la lengua, que es el lenguaje típico que encontramos nosotros en los pacientes ebrios. Lo encontramos también en el paciente con daño cerebeloso, sobre todo a ciertos niveles del cerebelo. Bien, en términos generales, esto sería la sintomatología del síndrome cerebeloso global, es decir, cuando está involucrado prácticamente todo el cerebelo. A continuación, y antes de concluir esta clase, antes de concluir esta ponencia, a la cual les agradezco mucho su atención, vamos a ver cuáles son los síndromes cerebelosos específicos que se refieren a aquellos daños en el cerebelo que no son difusos, sino que son localizados en determinadas partes del mismo. Les agradezco su atención, muchachos. Ojalá que esta ponencia les sea de mucha utilidad, no nada más para el examen, sino para cuando lleven ustedes la materia de neurología y en general en pues su vida médica. Un abrazo para todos y vamos a ver el video. Ahora hablaremos de los síndromes cerebelosos. Los síndromes cerebelosos son 4 tipos de acuerdo a dónde se encuentra la lesión. Tenemos, por ejemplo, el síndrome del vermis rostral. En este síndrome, la lesión afecta el lóbulo anterior, es decir, esta región. Estamos ahora haciendo la correlación somatotópica de las diferentes regiones del cerebelo con regiones anatómicas del cuerpo humano. Y en el síndrome del vermis rostral, donde se encuentra afectado el lóbulo anterior, que corresponde hacia los miembros inferiores del sujeto y parte del tronco. Entonces el paciente tendrá ataxia de miembros inferiores, pero también tendrá ataxia de tronco. La ataxia en miembros superiores estará ausente. El temblor en miembros inferiores y parte también del tronco. La hipotonía en miembros inferiores. Especialmente tenemos también que este paciente no presentará disartria y tampoco nistagmus, porque no corresponde a la relación somatotópica del cerebelo con las regiones anatómicas del cuerpo. Se presenta en la intoxicación crónica con alcohol. Luego tenemos el síndrome del vermis caudal. En este síndrome del vermis caudal tenemos aquí, esta es la imagen de la cara inferior del cerebelo y aquí tenemos la representación somatotópica. Afecta el lóbulo flóculo nodular, que corresponde a la cabeza y al tronco. Entonces la ataxia será de tronco predominantemente. La ataxia no estará presente en miembros superiores ni inferiores. La hipotonía de extremidades superiores e inferiores será negativa.
Presentará disartria, sí, y también nistagmus. En este tipo de pacientes tenemos que presentan trastornos de la marcha. Un tumor muy frecuente que se ha relacionado con este tipo de síndrome es el meduloblastoma. Este meduloblastoma se presenta en niños. Puede generar hidrocefalia, también genera síndrome de hipertensión endocraniana y el niño se queja de cefaleas y además tiene vómitos en proyectil. Tenemos el síndrome del hemisferio cerebeloso. Recordamos lo siguiente, que las lesiones del hemisferio cerebeloso se expresan del mismo lado de la lesión. Esto es fundamental recordar. Aquí tenemos que afectan el lóbulo posterior y el lóbulo anterior, parte del lóbulo anterior, ¿no? Entonces aquí vemos la representación somatotópica hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo. Entonces la ataxia estará presente en miembro superior y miembro inferior del lado afectado. Eso generará lateropulsión en la marcha. El paciente presentará hipotonía del lado afectado, presentará también disartria y nistagmus. Cuando hablamos de este tipo de síndrome, recordamos los astrocitomas. Los astrocitomas son muy frecuentes en los niños, los astrocitomas. También podemos, este tipo de síndrome se presenta también en pacientes adultos con hemangioblastomas o abscesos. Tenemos el síndrome pancerebeloso. En el pancerebeloso existe una afectación difusa del cerebelo. Entonces, el paciente tendrá ataxia de miembro superior derecho, miembro superior izquierdo, inferior derecho. Presentará hipotonía igual de los miembros superiores e inferiores. Presentará disartria y nistagmus. ¿En qué situaciones se presenta este síndrome? En las infecciones, en pacientes con periodos prolongados de ayuno, hipoglicemia o hipoglicemia secundaria a otra situación, en hipertermias, en pacientes intoxicados, paciente alcoholizado,